El día de hoy hablaremos acerca de los métodos de separación de mezclas. En guías anteriores hemos hablado acerca de los distintos tipos de mezclas y sus características. Tratamos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Lo primero que tenemos que hacer entonces es recordar qué son las mezclas. Las mezclas van a ser combinaciones de dos o más sustancias a las que llamaremos componentes. Por ejemplo, el pan que comemos todos los días es una mezcla. Es una mezcla de 3 ingredientes principalmente: harina, sal y levadura, los cuales serían sus principales componentes. Ya también tenemos otros ejemplos, como lo son las joyas de plata. En las joyas de plata a veces podemos observar que tienen un pequeño número grabado, el número 925. ¿Qué significa esto? Que dentro de nuestro anillo de plata vamos a encontrar un 92,5% de plata y el resto de los componentes van a ser otros metales. Otros metales que van a ser como el cobre. ¿Por qué hacemos esto? Porque para elaborar una joya nosotros necesitamos que un material tenga unas características como lo son la dureza, y la plata pura de por sí es muy blanda. Entonces lo que vamos a hacer es mezclarla con otros metales como el cobre para poder darle una dureza, ¿ya? Como mezclamos los metales, vamos a formar una aleación que tiene una mayor dureza y eso nos va a permitir trabajar de mejor manera, ¿ya? Porque la plata sola, la plata pura, es muy poco resistente, pero si la mezclamos con otros metales podemos trabajarla y hacer joyas que sean duraderas, ya darle la forma que nosotros queramos. Otro ejemplo de mezcla es el agua potable. El agua que nosotros obtenemos de la llave también es una mezcla, porque el agua, para ser considerada potable, tiene que contener una cantidad muy baja de microorganismos. Y para lograr esto, en las plantas de tratamiento de agua lo que hacen es agregar sustancias desinfectantes, como el cloro, para que maten los microorganismos que tenemos en el agua y así la podamos beber sin enfermarnos. También va a contener otras sustancias como el flúor, que se disuelven en esta agua, generando una mezcla. Entonces, el agua de la llave no es agua pura, es agua potable, porque tiene otras sustancias disueltas en ella. Ahora vamos a recordar otros conceptos que ya vimos en guías anteriores. Las mezclas homogéneas. Tenemos que recordar que las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales nosotros no podemos diferenciar los componentes que tienen a simple vista, ¿ya? Un ejemplo de las mezclas homogéneas va a ser cuando nos preparamos una taza de café. Cuando nosotros nos preparamos una taza de café, no podemos ver los componentes que están en ella, pero nosotros sabemos los componentes que tiene. Ya, cuando nosotros nos preparamos una taza de café, utilizamos agua, azúcar y café. Sabemos que tiene estos 3 componentes, pero no podemos distinguirlos a simple vista. Ahora vamos a recordar otro concepto, que son las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son, al contrario de las homogéneas, esas mezclas en las cuales nosotros sí podemos diferenciar los componentes que tienen a simple vista. Un ejemplo de una mezcla heterogénea sería una sopa de fideos. ¿Ya? Cuando yo tengo una sopa de fideos, puedo diferenciar claramente sus componentes. Ya los puedo ver a simple vista. Puedo diferenciar el líquido, que es el agua, de los fideos que contiene mi sopa. Sus componentes entonces de esta mezcla serían el agua y los fideos principalmente. Para estos tipos de mezclas tenemos una serie de métodos que nos van a permitir separar sus componentes, ¿ya? Los componentes de una mezcla pueden ser separados utilizando diferentes procesos que ya vamos a conocer, pero estos procesos se basan en el estado físico de los componentes de una mezcla, es decir, si sus componentes son sólidos, son líquidos o son gaseosos. Ya, a continuación vamos a explicar algunos de los métodos para separar mezclas más conocidos. El primero va a ser la filtración. La filtración va a ser una técnica que nos va a permitir separar un sólido de un líquido utilizando un filtro.
Por ejemplo, cuando bebemos mate, utilizamos una bombilla especial que nos permite separar las ramas del mate del líquido que sigue en el recipiente. Cuando nos preparamos una taza de té, también utilizamos esta técnica. ¿Ya? La bolsa de té es un filtro que permite que ingrese el agua. ¿Ya? El agua ingresa a esta bolsita y se mezcla generando una infusión. Pero cuando nosotros retiramos la bolsita de la taza, logramos que las hojas sean retenidas en esta bolsita. Ya esta bolsita va a actuar como un filtro y el agua vuelve a la taza. El agua se queda en la taza. De esa forma se separa el líquido, que es el agua, de un sólido, que serían en este caso las hojitas del té. Otra técnica para separar las mezclas va a ser la decantación. La decantación nos va a permitir separar dos líquidos que componen una mezcla. ¿Ya? Una mezcla heterogénea. Esa es la que sí podemos diferenciar los componentes de simple vista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la decantación nos permitiría separar una mezcla heterogénea, como es el caso del vinagre y el aceite, que a pesar de que si lo agitamos, esta mezcla pareciera tener una sola fase, si la dejamos reposar, se van a separar sus componentes, ¿ya? La decantación funciona gracias a la gravedad. La gravedad lo que va a hacer es atraer hacia abajo con mayor fuerza el líquido que tenga una densidad mayor. Y el otro líquido, que tenga una densidad menor, se va a mover hacia la porción superior del envase. En la decantación, un proceso que es utilizado para potabilizar las aguas. Por ejemplo, cuando limpiamos el agua. Otro método que utilizamos para separar mezclas es la decantación. La decantación lo que nos permite es separar dos líquidos que... Otra técnica que nos permite separar los componentes de una mezcla es la decantación. ¿Ya? La decantación nos va a permitir separar dos líquidos que componen una mezcla heterogénea. Recordar que las mezclas heterogéneas son esas en las cuales sí podemos identificar sus componentes, ¿ya? Como lo son el caso del jugo de limón y el aceite, que a pesar de que si agitamos esta mezcla pareciera tener un solo color, una sola fase, si la dejamos reposar, estas fases se van a separar, ¿ya? Y vamos a poder diferenciar sus componentes. La decantación es una técnica que funciona gracias a la gravedad, que atrae con mayor fuerza el líquido de mayor densidad y lo envía hacia el fondo del envase. Y el líquido con menor densidad queda en la porción superior de dicho envase. La decantación es un proceso utilizado en las plantas de potabilización del agua para limpiar el agua parcialmente. Entonces, en la decantación vamos a tener nuestra mezcla de jugo de limón con aceite. Ya al inicio van a estar todos estos componentes más o menos mezclados y no los vamos a poder diferenciar. Pero si los dejamos reposar, van a comenzar a separarse. Y una vez que se separan, con el equipo apropiado, podemos separarlos en diferentes contenedores. Lo que utilizamos a veces en un laboratorio químico es este aparato que se llama embudo de decantación, ¿ya? Va a ser una botellita que por un lado va a tener una tapa y por el otro lado va a tener una llave. Lo que hacemos es cerrar la llave y llenarla con la mezcla. Luego esperar a que ésta decante, ya que se separe el componente más denso del menos denso. Y luego de eso lo que vamos a hacer, cuando ya están separados, es abrir esta llavecita y eso va a permitir que el líquido ya más denso baje y lo podemos recuperar en un recipiente. Y de esta forma vamos a separar nuestra mezcla. Otra técnica para poder separar las mezclas es el tamizado. Esta técnica nos permite separar mezclas de sólidos que tienen diferentes tamaños, utilizando un tamiz o colador, el cual retendrá los sólidos más grandes y dejará pasar los sólidos más pequeños. Por ejemplo, si mezclamos harina y arroz, podemos separar esta mezcla utilizando un colador, el cual va a retener los granos de arroz y va a dejar pasar la harina. Acá podemos observar entonces en un inicio nuestra mezcla de harina y arroz. Luego, si la depositamos en un colador
y agitamos esta mezcla dentro de ese colador o tamiz, lo que va a hacer es que va a dejar que pase la harina ya hacia abajo y en el colador se van a quedar retenidos nuestros granitos de arroz. El tamizado también se puede utilizar para separar las piedras de la tierra. En este caso, el tamiz lo que va a hacer es retener las piedras y sería atravesado por la tierra. Otra de las técnicas que nos permiten separar mezclas es la destilación. Y la destilación es un proceso que se utiliza para separar los líquidos presentes en una mezcla en base a sus diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, podemos separar una mezcla de alcohol y agua, porque el alcohol tiene un punto de ebullición de 70 grados y el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. Si exponemos una mezcla a una temperatura de 70 grados Celsius, lo que va a pasar es que el alcohol se va a evaporar, ¿ya? Y va a abandonar la mezcla y va a quedar solamente el agua. La destilación es un procedimiento que se utiliza para obtener la cerveza sin alcohol. Podemos separar el alcohol de la cerveza para eliminarlo a través de la destilación. Para realizar esto, lo que tenemos que hacer es introducir nuestra mezcla en este envase, un envase apropiado que en este caso sería este envase que parece una botellita. Esta botellita se va a llamar matraz. Entonces, luego de que introducimos nuestra mezcla en el matraz, lo que vamos a hacer es aplicar calor. Vamos a aplicar calor hasta que nuestra mezcla logre alcanzar los 70 grados Celsius. Los 70 grados Celsius. ¿Por qué es importante que alcance esta temperatura? Porque en esa temperatura lo que va a pasar es que el alcohol va a comenzar a evaporarse. ¿Ya? Y de esta forma va a comenzar a abandonar nuestra mezcla. Va a abandonar nuestra mezcla y va a subir por el matraz, ya convertido en vapor. Lo que tenemos que hacer es cuidar que la temperatura no supere los 70 grados. Porque si supera esta temperatura, por ejemplo, llegando a los 100 grados, se va a evaporar, además del alcohol, que va subiendo por aquí, se va a evaporar el agua. Y no queremos eso porque nosotros estamos interesados solamente en separar el alcohol de nuestra mezcla. Entonces, este vapor, al estar alejado del fuego, ¿cierto? Porque sube, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a enfriarse y se va a concentrar en esta parte de acá, de nuestra estructura de destilación, y luego este vapor que se está juntando lo que va a hacer es condensarse, porque acá recibíamos calor, entonces el alcohol se evaporaba, pero cuando llega hasta acá, el punto de arriba ya no tiene la misma temperatura, se enfrenta a una temperatura más baja, este vapor se comienza a condensar, este vapor se vuelve líquido, y lo que va a pasar con ese líquido es que lentamente va a avanzar por nuestro sistema de destilación, pasando a través de este tubo y al final va a separarse llegando a este envase. Ya por lo general en un laboratorio utilizamos un envase que se parece a este dibujo de acá, que se conoce como un vaso precipitado. Ya este vaso precipitado va a contener el alcohol que nosotros logramos separar a través de la destilación de nuestra cerveza. Ya entonces el resultado de la destilación sería la separación de este líquido, que es el alcohol, de el líquido inicial, que era la cerveza. Y por último, esta técnica de separación de mezclas, que es la separación magnética. La separación magnética va a ser un método que nos permite separar un sólido de otros en base a sus propiedades magnéticas. Por ejemplo, podemos separar el hierro presente en la Tierra utilizando un campo magnético, como lo es un imán. El imán lo que va a hacer es ejercer una fuerza de atracción sobre los componentes que tengan propiedades magnéticas, ¿ya? Sobre las partículas metálicas que se encuentren en la Tierra. Cuando retiremos el imán, también vamos a retirar algunos componentes metálicos que hayan sido atraídos por el imán. ¿Ya? Este tipo de imantación la vamos a utilizar en las plantas de reciclaje y la minería. Se utiliza para separar componentes metálicos y de esta forma poder extraerlos y reutilizarlos.
Separación magnética. Este es un método que nos va a permitir separar un sólido de otros en base a sus propiedades magnéticas. Por ejemplo, podemos separar el hierro que está presente en la Tierra utilizando un campo magnético, como lo es un imán. Este imán lo que va a hacer es ejercer una fuerza de atracción sobre los componentes que tienen propiedades magnéticas, es decir, sobre las partículas metálicas que forman la Tierra. Cuando retiramos este imán, también vamos a retener en este ciertas partículas metálicas que estaban en la Tierra. ¿Ya? Este tipo de imantación se utiliza en plantas de reciclaje y la minería, donde para separar los componentes metálicos es importante porque de esta forma podemos extraerlos para poder utilizarlos. Entonces, en la separación magnética, lo primero que vamos a hacer es tener nuestra muestra de tierra y de este lado vamos a tener un imán que va a estar amarrado. Lo que vamos a hacer después es acercar este imán a nuestra mezcla, a nuestra tierra, y lo vamos a dejar ahí unos segundos. Posteriormente lo vamos a retirar, lo vamos a alejar de la tierra y nos vamos a dar cuenta que pegado a él, ya adherido a él, vamos a encontrar estas partículas metálicas que se van a ver quedado retenidas en el imán y van a haber abandonado nuestra tierra.